Buenas tardes a todos. Otra vez, ¿verdad? Saludos a los que se conectaron recién. La idea hoy es hablar de caña de azúcar y cómo podemos suplementar con silaje de caña de azúcar a animales que están en confinamiento o para pasar las épocas críticas, ¿verdad? Nosotros siempre, las charlas que damos son en base a experiencias. Hay mucho que aprender y hay mucho que investigar en cada tema que hablamos, ¿verdad? Pero la idea es compartir un poco la experiencia y crear esa curiosidad para que podamos experimentar como productores, porque los profesionales, ¿verdad? Y los productores vamos así muy de la mano. Hay profesionales que son productores, hay productores que tienen mucha experiencia, en donde los profesionales pueden aprender de ellos. Entonces es un poco eso, ¿verdad? Crear un debate y un interés para seguir investigando. Primeramente vamos a hablar un poco de lo que es caña de azúcar, ¿verdad? Que dentro son gramíneas y el género que corresponde es el Saccharum, y dentro del Saccharum es específico otra vez el Officinarum. Es, tiene mucho parentesco con lo que es el maíz y el sorgo, o sea, son parientes muy cercanos. La diferencia con la caña de azúcar es que produce muchísima materia seca, produce mucho volumen por hectárea y que se corta una vez al año. Esa es la, la característica. Ja, kom och gå med min. Kom med en cloud charger. Kom, kurso. Como le iba diciendo, La kolla, ina saka sorgo y det här. maíz Mina, det är ni är zin. son muy, Where's the charger? Det detta gläcka det fui. creo que tienen el micrófono prendido, transrayos, Uh, dicen. Zal ik de Lambda Stuart aanvullen? Zal ik de Lambda Stuart aanvullen? Si pueden desconectar por favor su micrófono. Shivani? Shivani? Stuur me weer op. La otra característica, ¿verdad? De la caña de azúcar es que acumula Hé, wat is dit hier un nu? líquido. Bah, ik heb hebben van gaan rito toe. Iedereen krijgt dus steeds naar de reden. Du hast auch schon gesagt, dass man von Lourdes, ¿vos no puedes silenciar? na hebben ze hebben boos ik schat. Dude, was soll denn wenn ich einmal meine Brücke nehme, like bei both three haben? Ahí estamos, ¿verdad? La diferencia también con la caña de azúcar es que produce un líquido eh, que le gusta mucho a los animales y que tiene mucho azúcar, que tiene mucha sacarosa y que es de palatabilidad muy buena para para los animales. Como sabemos, de la caña de azúcar sale también derivados como la melaza, ¿verdad? O el gabazo, que también es utilizado para la alimentación animal y específicamente para mejorar la palatabilidad de algunos. Por ejemplo,
experiencia, animales que son alimentados con camerún morado, llega un tiempo que no quieren más comer, como suele decir un profesor, najemo ahí voy con la comanda todos los días, ¿verdad? O sea, si le damos todos los días camerún morado, hay que tratar de mejorar un poco la palatabilidad. En ese caso, por ejemplo, se utiliza la melaza, ¿verdad? Pero saber también, ¿verdad? Que la caña de azúcar se industrializa y se hace de él azúcar y de esa industrialización sale derivado que es la melaza y el gabazo. Siguiente. Importante acá que está en otro color que la caña de azúcar tiene la desventaja en cierto modo, ¿verdad? No es tanto así, pero que es de un corte al año. Pero la cantidad que produce de materia, masa, producción de masa, es muy alta. Hay literaturas que te hablan de 80.000 toneladas por hectárea. Hay literaturas que te hablan de 120.000 toneladas por hectárea. Y si bien es una desventaja el corte de una vez al año, en cada corte se puede sacar eh, mucha materia seca por hectárea. Otra de las desventajas, digámosle, de la caña de azúcar es que tiene muy bajo nivel de proteína y muy bajo nivel de algunos minerales como fósforo y azufre, por ejemplo. Tiene muy bajo nivel. Entonces, son un poco las desventajas, pero hablando de la ventaja, la principal ventaja, y que sería, ¿verdad? El motivo que en algunos países están utilizando es que produce mucha materia seca por hectárea. Y otra de las ventajas que tiene es que resiste un poco más que las otras variedades el invierno, la helada, ¿verdad? Que resiste un poco más. Entonces, por eso es una alternativa para los productores actualmente y más se está desarrollando en el Brasil. Están experimentando mucho con esto, ¿verdad? Siguiente. Lo que le estaba diciendo, ahí vemos, por ejemplo, proteína es 2,6 a 4,7. Sabemos, ¿verdad?, que si queremos lograr buenos niveles de bromatológico en una planta, siempre es importante tratar el suelo, que muchas veces no ocurre, ¿verdad? Pero en ese caso, estamos hablando de un 2,63% de proteína. Comparando con o sea, el pasto de elefante, que puede llegar hasta 10. Pero la ventaja que tiene, habíamos dicho, es que en cuanto a materia seca, es superior a los otros pastos. O sea, te produce mucha materia seca, te produce mucha masa que podemos aprovechar y que nosotros, si conocemos bien el proceso de ensilado, por ejemplo, de la caña de azúcar y agregando pequeñas cosas, podemos mejorar muchísimo el valor nutritivo de la caña de azúcar, que vamos ya a hablar de eso. Siguiente. Podemos utilizar para épocas críticas. De hecho, utilizamos en épocas críticas y es lo que la gente
más quiere plantar. Y es algo que yo siempre vengo diciendo, ¿verdad? ¿Por qué plantar caña de azúcar si podés plantar maíz o podés plantar eh, Camerún? Pero ahora nomás también que estoy en esto me doy cuenta que es una herramienta muy válida para los medianos, incluso para grandes productores, porque la tecnología avanzó mucho y tenemos maquinarias especializadas, ¿verdad? Maquinaria, avanzamos muchísimo en cuanto a maquinarias que tienen ya la capacidad de hacer en volúmenes grandes el silaje de caña de azúcar. Por eso es una alternativa para épocas críticas. Se le puede dar al animal picado, o como también hay lugares y hay establecimientos que cortan y le ofrecen sin picar a los animales, que igual, ¿verdad? Resiste bien, su principal característica también, resiste bien seca y helada, pero volvemos a repetir, bajo nivel de proteína. El silaje de maíz, bromatológicamente hablando, o sea, nutricionalmente hablando, es muchísimo mejor que el Camerún. Pero actualmente el maíz está teniendo muchísima plaga. Está teniendo muchísima plaga. Y producir maíz ahora mismo, o con la experiencia de mis vecinos y de otros productores, es que estamos necesitando muchísimo productos químicos para poder también llevar adelante lo que es la siembra y la cosecha de maíz, ¿verdad? En ese sentido, la caña de azúcar es una alternativa muy válida. Volvemos a repetir las virtudes que tiene la caña de azúcar, ¿verdad? Produce mucho volumen de materia seca por hectárea. Estamos diciendo hasta 120.000 kilogramos por hectárea, 120.000 toneladas por hectárea. Resiste bien seca y resiste bien helada, por lo que es una alternativa para épocas críticas y resiste inundaciones, digamos, mucha humedad. Siguiente, Lourdes. Un alimento es una mezcla de principios alimenticios para cubrir las necesidades nutricionales de un animal. Nosotros tenemos que manejar también, ¿verdad? El funcionamiento del, de la vaca, del aparato digestivo de la vaca. Y sabemos y tenemos que investigar muchísimo como estudiantes, profesionales y productores lo que es la microflora ruminal. O sea, los microorganismos que están en el rumen de la vaca, que son los que ayudan a digerir finalmente esa primera digestión, ¿verdad? Y en ese sentido, tienen que saber que los microorganismos que ayudan a digerir la fibra necesitan mucho nitrógeno para poder reproducirse. A ver, para entender, los microorganismos que están en el rumen, que son los que ayudan a digerir la fibra, necesitan de nitrógeno para poder reproducirse, ¿verdad? Y acuérdense que nosotros dijimos que la caña de azúcar es bajo en proteína. Y acuérdense que la proteína es el que en cierta forma tiene nitrógeno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un primer problema con el,
un primer problema con el silaje o con la utilización de caña de azúcar. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, excelente. Bueno, y ahí surge el primer inconveniente, ¿verdad? De la caña de azúcar y del silaje de caña de azúcar. Que nuestros animales van a tener problemas para digerir bien. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar tiene mucha fibra. Acuérdense que tiene mucho azúcar, tiene dos clases de azúcares. El líquido ese que es sacarosa que el animal utiliza rápido, digiere rápido, pero está el azúcar estructural, ¿verdad? El azúcar estructural, y eso es fibra. Y para digerir esa fibra nosotros necesitamos microorganismos bien capacitados. Y ahí surge el primer problema con el silaje de caña de azúcar. Y ahí surge el primer problema, ¿verdad? Que al ser bajo en niveles de proteína, no tiene buena cantidad de nitrógeno. Entonces, cuando le alimentamos exclusivamente con silaje de caña de azúcar, no se va a digerir bien. Los microorganismos no van a tener todas las herramientas necesarias para digerir en buena forma, lo que es el silaje, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que corregir, y es un punto que tienen que anotar, que es algo que tenemos que aprender hoy, que tenemos que agregar al silaje de caña de azúcar para corregir eso. Ahí Lourdes está agregando a la gente. Estamos ya, ¿verdad? A ver, como le estaba diciendo, caña de azúcar, principalmente esa parte líquida que nosotros conocemos, ¿verdad? Es mucho azúcar, principalmente es mucha sacarosa. Esa parte el animal aprovecha rápido, el animal consume rápido. Pero la otra parte, esa parte más fibrosa, ahí sí necesitamos que actúen los microorganismos, ¿verdad? Y es de digestión mucho más, mucha más lenta, ese material fibroso que es el carbohidrato estructural. Para que vuelvan a decir otra vez, los microorganismos que degradan esa fracción fibrosa, digámosle, necesita oxígeno, y dijimos que al ser muy bajo el nivel de nitrógeno, el nivel de proteína,
lo que se hace muchas veces es, si vamos a utilizar silaje de caña de azúcar, es agregar un poco de fuente de nitrógeno. Y sabemos que el principal fuente de nitrógeno que solemos utilizar es la urea. No sé si alguien tiene experiencia un poco, ¿verdad? Eh, con la urea, pero se recomienda utilizar un poco de urea cuando utilizamos silaje de caña de azúcar, porque lo que hacemos con eso es que aumente la cantidad de microorganismos del rumen para que puedan aprovechar mejor eh, este silaje de caña de azúcar. Un poco los factores que dice ahí, ¿verdad? Que afecta un poco el consumo o que afecta la calidad de caña de azúcar. Está muy ligado a lo que es la madurez de la planta, ¿verdad? La edad de la planta principalmente. Y ocurre que la composición química en función a la edad de caña de azúcar, que cuando más madura la planta, menor será el tenor de fibra y mayor, o sea, va a tener mucho más azúcar. Por eso nosotros cortamos cada un año, o sea, cuando carga bien ya el, la planta de la caña de azúcar, ¿verdad? También importa, aparte de la edad, importa muchísimo lo que es la precipitación, ¿verdad? O sea, las lluvias, para que podamos tener plantas bien desarrolladas. Entonces, teniendo un poco esa información, ¿verdad? De que podemos hacer, partamos de eso, podemos hacer, de hecho se hace silaje de caña de azúcar. Y si viendo un poco el tema, ¿verdad? Pero ver un poco las características del silaje, ¿verdad? Acuérdense que importa mucho el tamaño de las partículas, importa mucho la compactación, ¿verdad? Que esté bien compactado, se haya sacado bien el aire, y importa mucho que la bolsa o el lugar donde esté sea un ambiente sin oxígeno. Acuérdense de eso, ¿verdad? Que si utilizamos bolsas, tienen que ser bolsas que no estén agujereadas, que no permitan el ingreso de oxígeno para que ocurra buena, una buena fermentación, ¿verdad? O sea, de eso estamos hablando cuando estamos hablando de silaje, ¿verdad? El que estamos viendo en la imagen, por ejemplo, el silaje torta, que se pica, se pone en el suelo, se pasa bien maquinaria pesada encima, se suele usar tractor para compactar bien y se pone encima las carpas, ¿verdad? Vuelvo a repetir, un buen silaje, partículas de un tamaño uniforme, que puede ser de 3 a 30 milímetros, depende mucho de la maquinaria que estemos utilizando, que estén bien compactadas y que estén en un ambiente totalmente aislado, ¿verdad? Que no entre oxígeno, porque si llega a entrar oxígeno, en vez de la putrefacción. El mensaje de caña de azúcar es que dijimos ya que nosotros vamos a necesitar nitrógeno extra para mejorar la calidad del, del ensilado. Y ya dijimos también, ¿verdad?, que una de las fuentes principales de nitrógeno que se suele utilizar es la urea. Entonces, cuando vamos a hacer silaje,
y queremos tener buenos resultados en la utilización de caña de azúcar para la alimentación del ganado bovino. La urea es la alternativa más barata para suplir esta deficiencia de nitrógeno y a modo general se usa 1%. 1% de urea en la caña de azúcar picada, o sea, por cada 100 kilogramos, de silaje picado, vamos a utilizar 1%, que sería 1 kilogramo de urea, para suplir esta deficiencia, ¿verdad? Ahí también surge otra cuestión, ¿verdad? Que dije al principio, les había dicho que de fósforo y de azufre. Y el azufre también es importante para los microorganismos del rumen. Entonces, aparte de la urea, que va a ser nuestra fuente de nitrógeno en forma de amonio, también es importante suministrar un poco de azufre. Y este azufre viene en forma de sulfato de calcio o sulfato de sodio. Son productos que encontramos en las veterinarias, ¿verdad? Al igual que la urea. Y lo que se hace es mezclar la urea con el azufre para formar ese 1%. Acuérdense lo que les dije, por cada 100 kilogramos de caña de azúcar picada, tenemos que agregar 1% de urea y de azufre. Y la relación de urea con azufre es 9:1. 9 de urea y 1 de azufre. Hablando en gramos, vamos a poner 900 gramos de urea y 100 gramos de azufre. Por cada 100 kilogramos de silaje de caña de azúcar que vamos a hacer. Para repetir un poco, si nosotros queremos que nuestros animales aprovechen bien un silaje de caña de azúcar, necesitamos que los microorganismos del rumen también estén bien. Porque son los que ayudan a digerir, ¿verdad? Dijimos que el problema con el caña de azúcar es que estos microorganismos se alimentan en su crecimiento, ¿verdad? Necesitan nitrógeno. Y la caña de azúcar no es una fuente importante de nitrógeno, de proteína, ¿verdad? Por eso es que necesitamos, y estamos hablando de una mezcla de urea con azufre para suplir un poco esta necesidad. Entonces, esto vamos a ir agregando a medida que hicimos el silaje después de 2 meses y ya fermentó bien y le damos al animal. El animal va a digerir bien y aparte va a tener una buena palatabilidad y le va a ayudar para aprovechar mejor el silaje. Por eso estamos hablando de que tenemos que agregar al silaje de caña de azúcar urea y azufre. Con esto también vamos a lograr que los animales, al aprovechar mejor, ¿verdad?, suban más también de peso. Lo que dice ahí, ¿verdad? Al incluir la caña de azúcar como alimento, y a veces también se habla de como único alimento,
porque hay veces que la caña de azúcar en varios lugares se vuelve en las épocas críticas, se vuelve como única fuente de alimento, ¿verdad? Y si nosotros hacemos esto, vamos a crear un desequilibrio eh, en la dieta del animal, por lo que ya hablamos, ¿verdad? Su alto contenido de carbohidratos que fermentan rápido, esa es esa parte líquida, esa sacarosa que les dije, el bajo valor de proteína y la digestibilidad lenta de esa parte fibrosa que es el carbohidrato estructural. Por lo que tenemos que equilibrar lo que ya vinimos hablando, ¿verdad? Siguiente. Este pasa un poco nomás Lourdes, lo que es siembra, después vamos a hablar al final. Otra de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta es la utilización de urea, ¿verdad? La urea es muy útil, pero se tiene que utilizar con mucho cuidado porque puede intoxicar al animal y puede ser fatal en poco tiempo, ¿verdad? O sea, saben que la urea mata y mata rápido. Por eso, caña de azúcar y urea hay que mezclar bien, respetar ese 1%, ¿verdad? Respetar. Y acuérdense que esa mezcla de urea es con azufre. 9 de urea, 1 de azufre, eh, que es 1%, acuérdense de eso. Lo que se hace es, por ejemplo, cómo distribuir, ¿verdad? Tenés tu silaje preparado ya, mezclas por cada kilo de la mezcla de urea con azufre en 4 litros de agua por lo general se suele hacer y en regaderas se suele incorporar, ¿verdad? Se incorpora esta solución de urea sulfato a la caña de azúcar con la regadera de plástico, siempre tratando de derramar bien homogéneamente, ¿verdad? Y acuérdense que cuando le vamos a empezar a dar esta alimentación a los animales, no es que le damos de golpe, no es que estaban consumiendo, estaban en la pastura y de golpe le encerramos en el corral y de una le damos, ¿verdad? Acuérdense del proceso de adaptación. Y cuando hablamos de ese proceso de adaptación, hablamos de 14 días aproximadamente. Ustedes saben que los animales en 14 días se va adecuando a un nuevo alimento. En ese 14 días, pasando ese 14 días, ya podemos darle a voluntad, digámosle, ¿verdad? Pero antes de eso no. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene urea, es uno de los principales factores por la que causa intoxicación la urea. O sea, darle de uno al animal sin haberle acostumbrado. Acuérdense también que tu animal se puede intoxicar. Justamente preparaste tu solución, pusiste en agua tu mezcla de urea con sulfato, con azufre, derramaste todo en un solo lugar, entonces ese lugar está mucho más concentrado, justo a un animal come esa parte y ahí tenés consumo excesivo de urea sin la adecuada adaptación de uno, entonces así, ¿verdad? Se podría llegar a salvar, ¿verdad? Animales intoxicados, podemos socorrer. Lo que se suele hacer es suministrar vinagre eh, de acuerdo a los síntomas, ¿verdad? Salivación excesiva, temblores, de acuerdo a eso se suele recurrir. No siempre es efectivo, pero algunas veces salva, ¿verdad?
Acá eh, lo importante, ¿verdad? Es finalmente cómo responde el animal ante esto, ¿verdad? Nosotros en el lugar donde estamos, en el lugar donde estamos trabajando, estamos viendo buenos resultados utilizando la caña de azúcar como fibra. Estamos teniendo 1,4, 1,5 kilos día que están subiendo los animales, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos es 40% del silaje de caña de azúcar cuando el animal ya está acostumbrado, ¿verdad? 40% de caña de azúcar y 60% de concentrado, de balanceado. El balanceado que utilizamos se hace acá en el establecimiento. Ahora mismo se está utilizando maíz, speller de soja, núcleo, un poco de burlanda y sorgo. Es lo que estamos utilizando para hacer nuestro balanceado, ¿verdad? Y es lo que le dije. Se pesan los animales y de acuerdo al peso vamos calculando, pero vamos agregando en la dieta, se mantiene esa proporción, ¿verdad? 40% de caña de azúcar y 60% de concentrado. Un factor que la urea también no solo sirve como fuente de nitrógeno, un factor importante es que el silaje de caña de azúcar, en cuanto a su fermentación, es muy especial porque quiere producir mucho etanol. Eh, Ustedes saben también que se puede hacer etanol de caña de azúcar, ¿verdad? Y cuando hablamos de fermentación, hay que controlar mucho eso y agregar urea ayuda mucho también. Igual ahí están los aditivos comerciales, pero agregar urea también ayuda mucho a que no ocurra esa producción esa producción de etanol, que lo que hace es bajar muchísimo los niveles bromatológicos del silaje de caña de azúcar, ¿verdad? Ayuda muchísimo eso. En cuanto a la palatabilidad, y a la cuestión que quería llegar con ustedes, el silaje acá que se hizo, si vos no le pones el balanceado, el animal no consume, acá donde estoy trabajando. Y justamente me hace un comentario, ¿verdad? Uno de los que con los que solemos trabajar, que reparte, ¿verdad? Y me dice, si vos, antes cuando le poníamos el silaje de maíz solo, el silaje de maíz solo, el animal comía todito. O sea, se le agregaba también balanceado, pero el silaje de maíz solo era muy palatable para los animales. Y este silaje de caña de azúcar no es tanto, o sea, vienen, comen un poco y ya se retiran. No se sacian totalmente. Y justamente a partir de ahí surge toda esta leer un poco, investigar un poco, ¿verdad? De que si sin aditivos, el silaje de caña de azúcar produce mucho etanol y esto baja muchísimo la calidad del silaje y no responde como tiene que responder. Por eso tenemos que tener muy en cuenta el agregar estos aditivos, ¿verdad? A al silaje que vamos a hacer. También estamos utilizando para mantenimiento, funciona súper bien y ahí lo que le quería comentar un poco saliendo del tema, ¿verdad?
Al no haber suficiente oferta forrajera, lo que estamos haciendo es suplementar también a la hacienda de cría con silaje y balanceado, ¿verdad? Y seguimos teniendo los problemas de vacas caídas. Al principio era un tema que pensamos que era por la escasez, ¿verdad? Vacas muy flacas, muy deficientes, caen, no se levantan, mueren. A pesar de que le aplicamos suero vitaminado, le aplicamos borogluconato de calcio al 50%, suero glucosado, el animal igual no responde. Y ahí nomás surge que en el campo hay mucho taperihuanjú y que el problema que tenemos es la sumatoria de silaje de caña de azúcar que no se le agregó aditivo, por lo que no tiene todos los requerimientos nutricionales que el animal necesita. Y también tenemos animales que consumieron taperihuanjú, porque vos recorres el campo y encontrás plantas de taperihuanjú que fueron cortadas, una forma de decir, ¿verdad? Por los animales, eso quiere decir que consumieron. Entonces estamos teniendo eso. Entonces es un factor que nos está llamando la atención y que estamos tratando de controlar, ¿verdad? Estamos tratando de controlar porque no responden al tratamiento, no responden al tratamiento. Y si fueran vacas caídas, ¿verdad? Que ya estaban consumiendo balanceado y están consumiendo balanceado de muy buena calidad, y eso nos costa, ¿verdad? Porque la materia prima que utilizamos son todas de primera calidad, buen balanceado, buen silaje, y seguimos teniendo estos problemas y nos llama la atención lo que es el taperihuanjú, ¿verdad? Entonces es algo que tienen que tener siempre en cuenta, ¿verdad? Mirar todos los aspectos. Para ir concluyendo, ¿verdad? Los animales que vamos a alimentar en corral con caña de azúcar corregida, esa sería un poco la palabra, ¿verdad? Que porque no tienen los tenores de proteína y minerales necesarios, tenemos que agregarle una mezcla de urea con azufre al 1%, con fuentes de proteína extra, ¿verdad? Que en este caso son los balanceados. Cuando hacemos silaje sin estos aditivos, ¿verdad? Vamos a tener una fermentación alcohólica que nos hace perder muchísimo carbohidratos y materia seca, porque esto se volatiliza en forma de gas. Entonces tenemos un silaje de mala calidad que no es palatable, que pierde su calidad y que el animal no va a querer, no va a querer consumir, ¿verdad? Logramos muy buenos crecimientos, logramos muy buenos suba de peso en los animales, y el costo de producción del silaje es muy barato, ¿verdad? O sea, nosotros siempre tenemos que tratar de que la fuente de fibra, que es lo que más solemos tener, ¿verdad?, sea lo más barato posible. Imagínense, el, el silo que, el silo que nosotros estamos utilizando acá salió muy caro porque fue una compra en extrema necesidad, ¿verdad? Y salió puesto en el establecimiento, salió 350 guaraníes el kilogramo. Y eso es mucho. Supongamos que un animal por día te consuma 10 kilogramos de silaje. Eso ya es 3.500 solamente en fibra por animal, por día. Nosotros tenemos que tratar de que nuestro silaje sea lo más barato posible. Que nos salga 50 guaraníes, 40 guaraníes por kilogramo, que sea lo más barato posible, ¿verdad? El tacuareí, el caña de azúcar, ayuda a eso. Si es una producción propia y nos produce de 80 a 120
toneladas, 80 a 120 toneladas por hectárea, tenemos buena cantidad ahí de forraje que podemos utilizar como fibra para alimentar animales y agregarle ahí fuente concentrado, ¿verdad? Balanceados que nos ayudan a alzar bien de peso a los animales. Pero acuérdense, tal vez sea repetitivo, ¿verdad? Pero algo que me gustaría que se quede y que investiguen más que hay que agregar urea y azufre en los silajes para que uno no tengamos una fermentación alcohólica que nos produzca tanto etanol y además que los microorganismos del rumen aprovechen esto, crezcan bien y puedan digerir bien el silaje, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, Nosotros solemos hacer ensilaje de maíz y utilizamos inoculante. sí. Y urea con azufre se le pone así como el inoculante cuando se hace el silo. Nosotros solemos hacer silo torta. Y Ujú. ahí ya se le incorpora o se incorpora en la batea nomás ya. Como, como te dije hace rato, es mezclar 900 gramos de urea, 100 gramos de azufre, mezclar esto en 4 litros de agua y no sé si ustedes suelen utilizar el que es la pulverizadora o la regadera, pero es eso, agregar cuando estamos haciendo el silaje ya se agrega. Porque como te estaba diciendo también, la urea le va a ayudar a una buena fermentación y que no produzca esta fermentación con etanol. Entonces se puede utilizar, se puede incorporar con mochila, ¿verdad? Nosotros solemos mandamos a hacer con Con la máquina mochila. grande y que directamente la máquina ya le incorpora el inoculante. Pero en este caso se Ujú. puede picar y rociar con mochila, ¿verdad? Con la mochila, con la pulverizadora, sin problema. Ahí ya se le agrega cuando estamos haciendo el silaje, para que también ayude a una buena fermentación. Ok, otra pregunta tenía el porcentaje, relación peso que se utiliza en el ensilaje de caña. Para los animales, Sí, sí, sí. mira, a medida que el animal va subiendo de peso, va consumiendo menos, ¿verdad? Nosotros, eh, balanceado, estamos utilizando 1,3 a 1,4 por kilogramo de peso vivo. Y la relación que le estamos dando de silaje es un máximo de 10 kilogramos por animal, que son animales de 350 kilos aproximadamente. Es lo que le estamos dando, pero a medida que el animal eh, va subiendo de peso, ese 10 kilogramos va bajando, queda 7 6 kilogramos por animal. Pero en ese caso va bajando el ensilaje y se le va aumentando el balanceado. El balanceado, y el balanceado llegamos hasta 2,3 llegamos. De Hasta uno dos punto punto tres tres empieza de 1,3, 1,4 y se le va suministrando menos cantidad de silaje y se le va aumentando hasta hasta eh, 2,3. 2,3 de balanceado. Así mismo.
pero ahí el costo también va aumentando. Ahí el costo aumenta. Pero acuérdense, o sea, acuérdense que hablando así de confinamiento propiamente dicho, la ganancia es del 15%, o sea, se estima eso. El negocio de los confinamientos está en hacer 4 veces, ¿verdad? Por eso siempre se habla de un 60% al año. Eso es justamente ventaja y desventaja, ¿verdad? Eh, 15% de ganancia en cada venta, pero es rápido. En 3 meses vos ya metés otro grupo, es otro 15%. En 3 meses metés otro grupo, es otro 15%. Y ahí tenés un margen de ganancia del 60% si haces todo bien, ¿verdad? Pero sí, aumenta tu costo. Imagínate 2.3, eh, 6 kilos por ahí lo que consume cada animal. Y ahora nuestro costo, ahora mismo, nuestro costo de producción es 2050 guaraní por kilo nuestro balanceado. Y un animal que estás terminando con 2.3 es casi 12.000 por animal te está saliendo. Solamente en balanceado. Gracias, bien clarito. Gracias. Dale, dale. Y es caro, ¿verdad? Va un poco acompañado de lo que es el precio de la carne ahora. Maíz casi no se encuentra, o sea, materia prima encontrar para hacer balanceadora hay que llamar en muchas partes para completar toda la materia prima, ¿verdad? Pero sí, está saliendo muy caro. Incluso balanceados comerciales, no sé ahora qué tal está, ¿verdad? Pero subía cada semana. Mucha gente, trabajo un tiempito, así trabajaba con los menores en Durango, ¿verdad? Y muchos disminuyeron radicalmente el suministro de balanceado a sus animales porque ya no estaba justificando el precio del balanceado de AP, lo que es alta producción, con relación al precio de la leche, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, respondiendo un poco a Luis, es ahora mismo ahora mismo producir está saliendo muy caro, por eso muchas personas están dejando de hacer esto, ¿verdad? De lo que es confinamiento propiamente dicho, o si están haciendo porque tienen carnicería propia o porque ellos mismos faenan y ellos mismos venden, ¿verdad? Eh, es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo producir con tanto costo, sabiendo que en cualquier momento puede bajar totalmente los precios de la carne del mercado. Pero es la experiencia que yo te puedo contar, ¿verdad? Que estamos haciendo ahora acá en el establecimiento. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, todo bien clarito. Así como usted estaba diciendo, el costo está muy alto ahora, costo de alimentación. Y muchas veces si uno hace, el margen de error es mínimo y uno si hace un poquito mal las cosas, ya prácticamente sale perdiendo. Sí, de hecho que el confinamiento siempre fue un negocio de atajar con pinza, ¿verdad? Muy, muy poco margen de ganancia en una compra mala de animales, en una mala suministración de alimentos. Vos te vas, perdés muchísimo, ¿verdad? Eh, Tuvimos casos en donde los administradores tiraban comida, o sea, le daban a la tarde, a la mañana el animal no consumía todo y eso fermentaba y tiraban. Y ese hecho hizo que los productores pierdan muchísimo, ¿verdad? Entonces es una cuestión de agarrar con pinza, sentarse a hacer los números y ahora mismo te vas
Desmamantes con 170 kilos te están queriendo vender a 2.600.000, 2.700.000. Y eso en un confinamiento ya no cierra, ¿verdad? Y hay que rebuscarse. A veces conseguís animales con 2.300.000, ¿verdad? Pero está escaseando, está escaseando. Entonces, ahora mismo todo es muy vidrioso. Porque imagínense, desmamantes 2.700.000 es muchísimo. Y lo que dice Luis, ahora mismo producir está saliendo muy caro. Otra pregunta, a modo de comentario, si mañana me pueden escribir en el grupo. Mañana vamos a comenzar la siembra de sorgo boliviano. No sé si ya escucharon algunos. Se dice que tiene para materia seca también, produce mucho por hectárea. No tengo experiencia. Mañana comenzamos a sembrar, pero pueden escribir siempre, participar de todo el proceso, ¿verdad? Mañana lo que le puedo hacer es decir cómo vamos a sembrar, cuántas semillas vamos a echar por hectárea, la fertilización, ¿verdad? Y de aquí a 4 meses ver un poco el rendimiento por hectárea que tiene el sorgo boliviano. No sé si ya escucharon, Luis, vos que sos productor, no sé si ya escuchaste lo que es el sorgo boliviano. Sí, acá en la zona hay colegas nuestros, ¿verdad? Que están plantando. Yo nunca probé, pero hay mucho acá en la zona de Cabo Sur. Y si vamos a probar un poco, porque lo interesante es, o sea, lo que queremos nosotros es fibra, ¿verdad? Entonces vamos a ver el rendimiento por hectárea, cuánto es del sorgo boliviano. Ni uno, Aldo. La verdad que no. ¿Vos tenés experiencia en eso? No, la verdad que no tengo. Buenas tardes, Ander. Buenas noches, de que nada. La verdad que no tengo Buenas experiencia, noches. justamente por eso estoy. eh, tuve algunos comentarios, algunos así, algunas referencias, pero aprovechando el curso nomás y quería saber si había alguna experiencia entre usted y el señor que es productor también, por si acaso. Luis, no sé si vos tenés. No, la verdad yo nunca probé. Lo que nosotros solíamos hacer acá es el silaje de maíz, pero el maíz, producir el silaje de maíz es altísimo, ahora carísimo también, y por eso yo me participé en esta charla para ver un poco el resultado de caña de azúcar y de otro, de capiacú, ese no tengo experiencia. Súper. Lo que podemos hacer ahora es lo que le dije, ¿verdad? Vamos a tener experiencia con el silaje del sorgo boliviano, documentar todo. Eh, para adelantarlo un poco, vamos a echar 5 kilogramos por hectárea. Se va a fertilizar 300 kilogramos de fertilizante por hectárea. Tiene el triple 15 se le va a poner. Y se siembra mañana, ¿verdad? Buena lluvia. Vamos a seguir todo el proceso, podemos mandar fotos. Y cuando hagamos el silaje, ¿verdad? Ver un poco el rendimiento por hectárea para tener un poco esa experiencia también, ¿verdad? Sería muy interesante. Doctor, al ¿Sí? respecto de ese de plantar, ese que estaba comentándome, Ajá. se solemos acá nosotros hacer así. No sé si vas a hacer plantación directa por surco, como, No, plantación directa, el sorgo con semilla. y si no, vas a hacer por alance o ya directo no en la sembradora. No directo a la sembradora, o sea, era una parcela donde se plantó maíz, se hizo silaje y ahí siembra directa. Porque muchos productores hacen así. Una hilera se va de maíz y el otro se va de otros cultivos. Puede ser de sorgo, puede ser del sorgo boliviano, para ir mezclando, porque solamente el sorgo da mucho volumen y no aporta nada.
Entonces la gente Ujú. mezcla con el maíz. Justamente, ¿verdad? La idea nuestra, ¿verdad? Del sorgo boliviano es para tener fibra, ¿verdad? Acuérdense que el rumiante es rumiante, necesita fibra siempre. Entonces lo que nosotros queremos es fibra barata, eh, que produzca mucho por hectárea. Estamos entre 80 a 100, también estamos esperando, ¿verdad? Toneladas por hectárea. Sí, Y doctor. Es mañana una idea, comenzamos, ¿verdad? vamos a empezar a documentar y sería muy interesante al hacer el silaje, ¿verdad? Mandar un poco al laboratorio y ver los niveles nutricionales también del silaje que acá vamos a lograr, ¿verdad? Perfecto, doctor. Dale, El dale. rendimiento realmente es alto de ese. Llega a llegar hasta el mínimo, creo que 40, 60. Y si está por 60 70 mil, por ahí está mínima así en Mm, lugares no bien fertilizados. Por eso le digo, sería interesante, ¿verdad? De aquí a 4 meses hacer un poco un balance de esto que estamos diciendo, cuánto fue el rendimiento por hectárea y eh, el, la bromatología, ¿verdad? Mandar al laboratorio y ver un poco sus componentes que tal acá en la zona. Y bueno, para ir cerrando, agradecerle a todos. Ya tienen ya el número de TechServe, tienen mi número, pueden pedir ahí. Mañana puedo mandar en el grupo fotos del silaje de caña de azúcar, balanceado, el consumo, de la siembra también del sorgo, para ir teniendo más experiencia juntos, ¿verdad? Y crecer todos juntos. Gracias a todos.